Nuestra sesión de biomatemáticas, comenzamos con la fecha. Esta que nos da una palabra sobre ecología, bioma. Bioma. Estamos a 6 de agosto de 2024 en biomatemáticas 1. Okay. Y hemos estado hablando en las últimas semanas, en las últimas sesiones, sobre el concepto de función o funciones matemáticas, que son relaciones entre cantidades que se influyen mutuamente y cambian simultáneamente. Cambia una cantidad, sus valores numéricos, y tiene efecto en otra que también cambian sus valores numéricos. Ya sea porque observamos y así sucede, o lo manipulamos y así sucede. Y hemos visto que hasta ahorita las podemos ir organizando o agrupando, podemos formar conjuntos de funciones. Dependiendo de cómo se relacionan las cantidades y cómo se ven cuando las representamos a través de su forma alfanumérica o en forma de tablas, en forma de dibujos o gráficas, en diferentes tipos. Las más simples sean aparentemente las funciones lineales, las podemos plantear una forma o fórmula general. Ya la hemos visto y hasta el cansancio desde la secundaria, pero ahora espero que la hayamos entendido. Pues en la secundaria la vimos, la repetimos, la pusimos en el examen, aunque nunca la entendimos, pero sirvió para que llegáramos a la universidad. Si no, no estaríamos aquí. Y la forma general de las funciones lineales la escribimos de esta manera: y es igual a mx más b, o la podemos poner en términos más comprensibles, que es lo que he estado yo tratando de hacer en esta parte del curso, como y igual, vamos a poner acá la representación genérica de una función, funciones f de x. En función de la cantidad de x está el valor numérico de la cantidad y, o sea, la forma general de cualquier función, sin importar cómo se escriba y cómo se dibuje. Pero las funciones lineales, que las escribimos normalmente así, y así las vemos en la secundaria, vimos que las podríamos representar. El número m puede ser cualquier número real. Lo podemos poner en lugar de la m minúscula como una a mayúscula, que es el coeficiente de proporcionalidad que multiplica o nos dice cuántas x intervienen para darnos el valor de y. En este caso, tantas x a x's se multiplican a sí mismas, no se suman a sí mismas, pero se suman a sí mismas para darnos el valor de y, pero puede haber otros elementos o términos numéricos constantes incluidos. Lo vamos a presentar en este caso con la letra A minúscula, a lo que normalmente ponemos como I minúscula. ¿Sí? Aquí simplemente cambié la representación de la M minúscula por una A mayúscula, y aquí de la B minúscula por una A mayúscula, para dar una forma más general a la representación alfanumérica de las funciones lineales. Luego vimos cuáles, las funciones como la parábola, a las cuales les llamamos en general funciones polinómicas. Así le llaman los matemáticos, pero podemos encontrar que el nombre que dan los matemáticos sería medio relativo. Serían las funciones polinómicas, que se distinguen, polinómicas, aquí está la C, que mientras que las lineales dibujan rectas, las polinómicas pueden dibujar no rectas, por lo cual podemos referirnos a ellas como funciones no lineales.
puede haber funciones lineales y las que son no lineales. Fue el segundo caso que vimos. Y utilizando esta representación que en verde, por eso vamos a poner en verde, vimos que la más simple, es más, pero la voy a poner en negro, la más simple que vimos. ¿Sí? Un ejemplo de función polinómica, no tanto regla general o fórmula general, pero sí una función polinómica que vimos fue y igual a x cuadrada. Me voy a permitir ponerla más hacia la derecha, la x con el 2 como su paréntesis arriba a la derecha, chiquito por cierto, así como lo ponemos, donde explicamos de dónde sale este 2, que sería el número de x que ahora sí se multiplican a sí mismas para darnos el valor de y. Sería aquí hay dos x que se multiplican, o x veces x, que nos da el valor de y. Hicimos una representación también como de geométrico de esto, y entendimos entonces por qué a este supraíndice 2 le llamamos cuadrado. Y por eso podemos decir que leer esta función como y es igual a x cuadrada o x al cuadrado. O x, dos de estas multiplicadas entre sí, o x a lo que llamamos la potencia del número, o de la función, o sea, 2x a la potencia 2 o a la segunda potencia. Y no recuerdo, también mencioné que esto nos diría el orden de la función polinómica. El orden de la función polinómica. Decimos que la función y es igual a x cuadrada es una función de segundo orden, porque el 2 está siendo elevado o multiplicándose 2x entre sí o a la segunda potencia, o es una función de segundo orden, porque otra sería, por ejemplo, y igual a x a la 3, que también lo explicamos su nombre geométrico. Aquí serían 3x que se están multiplicando entre ellas, o sea, x por x por x, que si la representamos en un sistema cartesiano, pues nos dibuja un cubo. Y es por eso que también a esto le llamamos y igual a x al cubo, o x a la cúbica, o x a la tercera potencia, que sería una función polinómica de tercer orden, porque el orden es la potencia máxima que hay en una función. Y para cerrar esta parte, esta pequeña parte, aquí dijimos que puede haber otros números. Podría haber aquí, por ejemplo, un coeficiente también de proporcionalidad a, que multiplica a la x, que a su vez se multiplican tantas x como nos diga esta potencia. Aquí también podría haber A puede ser positivo o negativo, podemos ponerlo también acá A, ¿sí? Pero además puede haber algo más, digamos, de otro término. Incluso dijimos que podría haber, vamos a decir, bx a la potencia 2 más cx a la potencia 1 más dx a la potencia 0, y como aquí hay varios términos, les llamamos, multiplicándose, adicionándose en la función o restándose en la función, es que a este tipo de funciones le llamamos polinómicas, porque hay varios términos o nomios que definen el valor o los valores de y. Por eso es que estas se llaman funciones polinómicas, que suelen ser no lineales porque no dibujan líneas rectas. Fue el segundo tipo de función que dimos una vez que comenzamos a abordar el tema de funciones en nuestro curso de Matemáticas 1, de la web de Matemáticas 1. Y hasta el día de ayer
estuvimos viendo un tercer tipo de funciones. ¿Cuáles? Las trigonométricas. Vimos sus características. Tratamos de entender que también pueden tener varios elementos que describen cómo se dibujan las funciones trigonométricas, que como las polinómicas, ¿cómo son? Depende. Mientras que las polinómicas dibujan líneas rectas, líneas no rectas o no lineales, vimos que las trigonométricas pueden dibujar funciones lineales y no lineales, dependiendo de cómo definamos cada uno de los términos de las funciones trigonométricas y cómo las usemos. En general vimos que habría 3 funciones trigonométricas básicas, aunque podemos decir que en general son 6, pero podemos reducirlas a 3 fundamentales. Las funciones donde el valor de y depende, o de la función trigonométrica, depende de la magnitud de un número, que es un ángulo, porque las funciones trigonométricas nos describen ángulos, que si el ángulo es constante, dibuja una línea recta, es lineal. Pero si el ángulo cambia, dibuja una función no recta o no lineal. Ayer en particular nos abocamos a esa forma no lineal de las funciones trigonométricas. La sesión previa, pues vimos a las funciones trigonométricas dibujando líneas rectas. Pero ayer vimos que también pueden dibujar bien líneas no rectas. Entonces pueden representar funciones lineales y también funciones no lineales. ¿Y cuáles son esas 3 funciones trigonométricas fundamentales? La función seno, la función coseno, y voy a permitirme también hacer la x más hacia la derecha, donde x, recordemos, es el ángulo. Y la función, la tercera sería la función llamada tangente del ángulo. Pero al igual que en las funciones polinómicas, en la variable independiente o número que cambia y cuyo cambio define el valor de y de la función, tienen números constantes, a, que es el coeficiente que multiplica la variable independiente, a mayúscula, y puede haber otros términos, de ahí que sean polinómicas, a veces x al cubo, más menos bx veces x al cuadrado, más menos cx veces x una vez, o x ninguna vez. Por eso es que sea polinómica. Aquí vamos a tener también al menos 2 coeficientes y puede haber más términos. Recordemos lo que vimos ayer. Puede haber un coeficiente, número constante, que multiplique al seno, al coseno y a la tangente, y que puede ser positivo o negativo. Ese número constante. Otro coeficiente que también puede ser positivo o negativo, que multiplique al ángulo. Y puede haber otros términos aquí en valores angulares, a que podemos llamar, al aquí ya para no hacernos tantas bolas, lo ponemos normalmente con forma de letra griega. Más menos, más menos, más menos, phi. Y quizá phi porque es la fase de la función trigonométrica. El coeficiente que multiplica a la función trigonométrica, sea seno, coseno o tangente, es el tamaño de la onda, porque todas estas describen ondas, así en general, o fenómeno periódico.
aunque el fenómeno periódico le llamemos onda, aunque no tenga forma física de onda. Antes de empezar formalmente la clase, mencioné varios fenómenos periódicos que se pueden describir como funciones trigonométricas, es decir, las que dibujan ondas, aunque el fenómeno real no sea una onda, puede ser un movimiento circular, puede ser un movimiento de rebote, de cualquier cosa que se repita. Mencioné que se llaman en general fenómenos periódicos, y así es como los tratamos en física. Pero aquí es matemática, no es física. Entonces, las funciones trigonométricas nos pueden describir fenómenos periódicos, fenómenos que se repitan, es decir, que suceden más de una vez. Y tenemos entonces la magnitud de los valores de la función y los define la amplitud, el coeficiente A de amplitud. Hay otro coeficiente que es el que nos dice proporcionalmente cuántas veces se repite el valor del ángulo. ¿Cuántas veces se repite? Eso es frecuencia. Este ángulo minúsculo representa la frecuencia de la función trigonométrica. Y este tercer término, por lo que también podríamos decir que se trata también de una función polinómica, pero diferente, trigonométrica, es lo que llamamos la fase de la onda. Eso ya lo vimos ayer, lo vimos físicamente, las personas que empezaron ayer. Repasen, por ejemplo, el video, el cual ya lo subí en el video de ayer. Y esas son las funciones que hemos visto hasta el día de ayer. Hoy vamos a ver algo que podría parecer como una repetición de algo que ya vimos. ¿Por qué? Me voy a referir a estas funciones, pero vistas de una manera adicional o complementaria. Las funciones polinómicas, donde vimos que las funciones polinómicas podrían caracterizar o diferenciar, por ejemplo, la función esta primera que dibujé de la segunda, porque el número de x's que se multiplican a sí mismas y que nos define este número que lo definimos como potencia, en este caso es un 2. Aquí la A quizá pudiera ser equivalente a este de aquí. Vamos a decir, esta A de aquí será equivalente a esta CX a la 1 de acá. ¿Por qué? Porque es como si yo pusiera aquí una X elevada a la primera potencia. Y tengo los mismos tipos de elementos. La X como variable independiente, que cuenta con una potencia, con un valor numérico de 1, aquí está también, y tiene un coeficiente que sea un número constante, un número que no cambia. ¿Qué pasa cuando tengo el número x, cualquiera que este sea, y esto dijimos que es el número de x que se multiplica, ¿no? Así mismo, la potencia? Si la potencia es 1, ¿cuántas x se están multiplicando? Así mismas, nada más una. Y cuando x es igual a 1, pues esto me definirá el valor de y, o consideran también otro término. Si este no estuviera, pues sería, fíjense cómo esto de acá. Puedo poner aquí una potencia de 1 y sería x, una x multiplicada por este coeficiente. Este coeficiente resulta que es igual a este coeficiente, o es más, ya que lo puse yo acá, y para no confundirlo con este que puse debajo de la línea roja, voy a poner aquí esta línea negra, que es la misma que puse acá, Este término o componente de esta función es similar a este término de esta función de dos términos, sea una función binómica porque tiene dos términos,
Esta función como polinómica, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4 términos. Si esta de 2 términos sería una función binómica, ¿cómo le llamaré yo a esta que tiene 4 términos? Uno sería mono. No, de esos monos no. Uno sería mono de 1. 2 sería di, como dicotómico, como dimensional, 2 dimensiones. 3, si habláramos de dimensiones, ¿cómo le llamarían? Tridimensional. Pero este tiene 4. ¿Cuál es el prefijo en griego para 1 es mono? Para 1 es mono, para 2 es di, para 3 es tri. De ahí del equipo tricolor, los ratoncitos verdes, en el fútbol. Para 4, ¿cuál es el prefijo? ¿Podría ser tetra? Tetra. Como en el cubito ese o agüita que vendían antes en empaque de triangulito, le decían no era triángulo. Si cada cara era un triángulo, pero ¿cuántas caras tenía el empaque ese de la bebida? ¿Nunca las contaron? 4. Todo se llama Tetra Pak, porque es un empaque de 4 caras. Lo inventaron los suecos, por cierto, hace muchos años. El empaque Tetra Pak para líquidos. En química lo estudiamos, en química orgánica, la estructura del carbono híbrido de configuración sp3, como en las moléculas biológicas orgánicas, como los azúcares, los aminoácidos. ¿Qué estructura se dice que tiene el carbono a nivel molecular? En los alcanos, tetraédrico, el carbono tetraédrico. 4 enlaces, pero pues los agregamos en una pirámide de 4 caras triangulares. Bueno, esta función polinómica será una función tetranómica. Entonces podemos tener funciones polinómicas, las binomiales, las trinomiales, las tetranomiales, etc. Pero ¿qué sucede cuando la potencia es 0? Cualquier número, sí es para reírse. No sé quién se está riendo, no sé ni por qué y no sé ni dónde. Cualquier número conocido o desconocido como el número X, cualquier número a la potencia 0, cualquier número, el número X a la potencia 0 es igual a la unidad 1. Cualquier número a la potencia 1 es el número. ¿Dónde ocurre eso? No, es aquí. Es la oficina. Ahí está muy divertido el trabajo. Pero mejor no digo. Ok, bueno. Cualquier número a la potencia 0 es 1, en realidad. Cualquier número a la potencia 1 es el número. Por eso es que aquí en la función lineal, ¿la potencia cuál es? 1. Por eso mencioné en una sesión pasada que este 1 está implícito. No necesito escribirlo, porque es el mismo número. ¿Bien? ¿Qué sucede si X es igual a 0 a la 0? ¿Esto cuánto es? Sería 1, pero aquí también tengo otro coeficiente. Si el coeficiente es 0, entonces B va a ser 0.
si el coeficiente es 1, va a ser B. ¿Bien? Porque B por 1 es 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede entonces aquí? Pues me va a simplificar a una función de dos términos, mx a la 1 más b x a la 0. X a la 0 es 1, por b es b. En realidad, la función lineal, la fórmula general de la función lineal es a más menos a mayúscula x a la 1 más menos a minúscula x a la 0. Pero como x a la 0 es 1, entonces me queda a, acá representada como b. Como aquí la potencia es 1, x a la 1 es el mismo número x. En realidad, las funciones lineales de esta forma general son funciones definidas por dos términos, donde el primer término está elevado a la potencia 1 y el segundo término está elevado a la potencia 0. Diríamos que las funciones lineales son funciones de orden 1 o de primer orden, de orden 1, porque la x está elevada a la potencia 0, a la potencia 0 y a la potencia 1. ¿Cuál es la potencia máxima? 1. Por eso es que las funciones lineales decimos que son de orden 1 o de primer orden. La parábola, que es la que se dibuja aquí, es una función de segundo orden porque la potencia máxima es 2. De hecho, yo aquí tengo tres términos. El primero elevado a la potencia 2, el segundo elevado a la potencia 1 y el tercero que no escribí elevado a la potencia 0. La parábola sería entonces una función no binomial. La línea recta es una función binomial o de dos términos. La parábola será una función de tipo trinomial o de tres términos, pero normalmente solamente dibujo el de potencia 2, salvo que esté explícito el siguiente término de potencia 1. Por ejemplo, cuando escribo la función polinómica y igual a x cuadrada menos 1, por ejemplo. ¿Te acuerdas que dibujamos una función de parábola con un término adicional? Si lo buscan en el apunte correspondiente del día correspondiente, vamos a encontrar entonces que efectivamente aquí la función polinómica parecería tener dos términos, pero en realidad tiene tres. Porque el tercer término es aquel que está elevado a la potencia 0. Este estaría elevado a la potencia 1, x a la 1, por eso es que no escribo la x a la 1, más menos x a la 0. 0x a la 0. Por eso no lo pongo. Porque 0 por x es 0. Lo que estamos viendo entonces es que en general, al menos aquí, no estoy poniendo las trigonométricas, las funciones lineales y las llamadas polinómicas podemos agruparlas todas en un tercer tipo de función, donde estarían estas, sean subconjuntos del conjunto de las funciones que vamos a ver a continuación, que son las funciones de potencia. Que las podemos representar en términos generales como una función o valor y variable, cambiante, cuyo valor numérico es igual o depende de ax más menos ax a la a más menos, de hecho más menos a la a más menos bx a la más menos b más menos cx a la más menos
C más menos puntos suspensivos. Ahí me puede decir, profesor, pero que no son esas las polinómicas. En términos estrictos, no. Aunque podríamos incluir a las polinómicas aquí adentro, como un subconjunto de las funciones de potencia. Porque formalmente las polinómicas las definimos como aquellas funciones donde este número o potencia es la potencia aquí. Para la potencia, déjenme ponerlo aquí abajito en rojo. Estas, donde la potencia es un número entero típicamente positivo. Si el número de potencia no es un entero positivo, sino que puede ser un número racional, ya no es un número entero, podría ser un medio, un cuarto, 2/3, ya no es un número entero. Y podría ser un número negativo, puede ser -2 en lugar de 2, -3 en lugar de +3. O incluso podría ser un número no entero negativo, -1/2, -2/3, es un número negativo y además racional. Le va a dar formas bien locas a las funciones, sobre todo cuando ya las graficamos, cuando las dibujamos. Voy a entonces a proceder a poner aquí dos ejemplos de funciones de potencia, donde la potencia no es un número entero. Comencemos con eso. Vamos a tabularlas primero. Cuando las van a tabular, saquen sus calculadoras para que comiencen a hacer las tablitas. Entonces vamos a separar de aquí. Es más, de acá. Vamos a quitar estas rayitas de aquí. Y este pulmón parece que no está escribiendo muy bien. Vamos a ver ahorita lo que sean funciones de potencia. Pongamos un primer ejemplo. Y, no, ya no está escribiendo bien. Para que se vea bien, ya mejor lo jubilamos. ¿Ese fue de 2 o de 3 puntos? Vamos a usar entonces este de acá. Que sea la función y igual a 2x a la 1/2 más 1. Vamos a ver entonces x y y. Las gráficas háganlas en casa, por favor. Ahorita vamos a nada más a tabular. Cuando x igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a llegar hasta 0. Cuando x igual a 0, 0 a la 1/2, es fácil representar como potencia en sus calculadoras porque sea 0.5. ¿Qué por eso que lo escogí? Para no andarnos peleando. ¿Cómo pongo 1/2? Pues por 0.5. Tendríamos que tomar la calculadora. Déjenme tomar mi calculadora, mi celular. Y sería entonces, abro la función de calculadora científica, o sea, la giro. Y ya me salen aquí varios caracteres en las teclas donde veo, por ejemplo, tengo aquí x al cuadrado. Bueno, eso me sería para de allá. ¿Sí? X al cubo me serviría para la segunda función de polinómica. Pero lo que tengo es, luego tengo, no tengo ninguna que diga x a la 1/2. Pero tengo una que dice x a la y.
¿Cómo sabemos que estaríamos usando bien la tecla de X a la Y? Hagamos la prueba, por ejemplo, con 3 al cuadrado. Y ponemos el número 3 y usamos la tecla de cuadrado y nos va a salir 9. ¿Sí? Bueno, lo borramos. 3 al cubo. 3 le pongo en X al cubo y me sale 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Vamos a usar ahora la tecla de X a la Y. Borro aquí. Tendría que poner 3x a la y, 2, sea 3 al cuadrado, y me sale 9. O sea, primero pongo el número que quiero elevar a la potencia. Luego aprieto la tecla x a la y, y luego aprieto la potencia, que en este caso fue la potencia 2 o cuadrado, y luego aprieto la tecla de igual, al menos en mi calculadora. Puede variar de modelo de fabricante de calculadora. Por ejemplo, los de Hewlett Packard son infames. Están en no sé qué idioma. Es una lógica un poco diferente. Entonces ya sabemos cómo usar la tecla de X a la Y. Vamos a entonces tabular 0 a la X a la Y y la potencia es 1 medio, ¿verdad? 0.5. Me sale 0. El primer valor para la tabla en Y es 0. El segundo valor sería entonces 1x a la Y punto 5 igual 1. 0, 0, 1, 1, no sé. Vamos a ver el tercer valor, que es 2. Borramos este y ponemos entonces 2x a la Y punto 5 y me da igual a, aquí ya es otro número. ¿Cuál salió en ustedes? A mí me dio 1.4142, un número, parecería un número irracional. ¿Sí obtuviste el mismo número? Nuestras calculadoras están igual de locas entonces. Es 1.41, vamos a poner. 1.41. Aquí para seguir el orden ponemos 1.0, 0.0, para tener al menos un decimal. 1.4, 1.41. Cuando x es igual a 3, ¿alguien ya lo tiene? Será entonces 3x a la y punto 5 igual, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto le dio? 1.73. Pongamos, yo voy a poner 1.7. 1.7. La que sigue es 4. Borro aquí, sale entonces 4x a la y, ¿ya lo repetí? X a la y, punto 5 y me sale 2. 2.0. 5, borro el 2 y sería 5x a la y, punto 5 y sale otro número irracional. ¿Cuánto fue? 2.23, pongamos 2. Yo voy a poner 2.2. 2.2. A ver. Para que se dibujara una recta, la diferencia entre pares de puntos debe dar una pendiente igual. ¿Sí? Voy a buscar la diferencia pendiente. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a poner con rojo. Entre. No necesito revisar calcular las pendientes completas. Con que calcule las diferencias en y puedo darme una idea si se está dibujando una función lineal o una función no lineal. Vamos a ver aquí la diferencia, ¿cuánto es? Vamos a poner aquí delta y, nada más la pura diferencia en y. La diferencia entre este par de puntos es 1, ¿correcto? Incluso es 1.0 entre el primer punto y entre el primer valor de y y el segundo valor de y. Entre el segundo valor de y y el tercer valor de y, ¿cuánto es? Voy a quitar aquí
centésimo, lo dejo como 1.4. ¿Cuál es la diferencia? 0.4, ¿no? 1.4 menos 1 es 0.4. Recuerden, delta y entre y3 menos y1. Ahora, y4 menos y3. O sea, no, y3 menos y2, y2 menos y1, y4 menos y3, ¿cuánto es? 0.3. La diferencia entre y5 y y4, ¿cuánto es? Aquí es igual, 0.3, al menos con un decimal. Si considero más decimales, quizá podría encontrar que no son iguales, pero hasta aquí, con este orden de magnitud, pues, parece que son iguales. ¿Qué sucede en la siguiente delta y? 2.2 menos 2, 0.2. Al ver yo que las diferencias en y no son constantes, queda descartado que se trate esta función de una función lineal. Podemos llegar a la conclusión de que esta función es no lineal. ¿Qué forma tiene? Háganlo en casa y el jueves me platican. Ok, me lo mandan en su reporte semanal. Ustedes deciden cómo lo hacen. Entonces vemos que una función ¿de qué orden sería esta si obedeciéramos a la definición del orden de función en función de la potencia, como en las funciones polinómicas? Sea una función de orden 1 medio. Ok. Bueno. Veamos otro ejemplo. Otra función donde la potencia del primer término. ¿Sí estábamos bien? No, es que nada más obtuvimos el puro cuadrado, el número de la potencia. Nos faltó multiplicar por 2 y sumarle 1. Con razón. ¿Por qué no me dice? Si fue mi distracción, perdón, y se las compartí. Se las contagié. Hay que venir con cubrebocas. No, a ver. Esto entonces no es y, esto es nada más x a la 1 medio, ¿no? Y sería delta de x a la 1 medio. Es x a la 1 medio. Eso sería delta x a la 1 medio. Vamos a ver ahora sí el valor de y. ¿Cuáles son los valores de y para esta función? Entonces ya tenemos que tener valor 0 por 2, 0 más 1, 1. 1.0. Luego 1 por 2, 2. Más 1, pues 3. 3.0 es este de acá. 1.4 por 2, 2.8. Más 1, 3.8. 1.7 por 2 sería 3.4. ¿Sí? A ver, verifiquen, no me crean, ya ven que me equivoco, yo meto la pata hasta acá y no me dicen. Aquí tenemos el primer valor, x al cuadrado. X a la 1 medio es igual a 1.7 por 2, según yo es 3.4. Más 1 sería 4.4. Verifíquenme. O corríjame, ¿sí? Ok. Para x es igual a 4, x cuadrado, x a la 1 medio es 2, 2 por 2, 4, más 1, 5.0. Para x igual a 5, x a la 1 medio es 2.2 por 2, 4.4, más 1, 5.4. Ahora sí, veamos las diferencias en y. Delta y. Delta y. ¿Cuántos son? El y2 menos
es 2.0, ¿no? 3 menos 1 es 2. 3.8 menos 3 sería 0.8. 4.4 menos 3.8 es 0.6, si no me equivoco, ¿sí? ¿Sí? ¿Correcto? Estamos correctos los dos, o los dos estamos equivocados. 5 menos 4, 4, 0.6. 5, 4 menos 5, 0.4. No estábamos muy equivocados de cualquier manera. La conclusión anterior de que la función es no lineal, aunque no habíamos obtenido del taller, no habíamos obtenido las 10, sino solamente las x a la 1 medio. Fíjense cuáles las diferencias, cuáles son el doble de lo que teníamos acá. O sea, no tenía yo que resolver toda la función para darme cuenta de que es una función no lineal. Sí, es cierto, la forma final de la función no es esta, sino que es esta. Grafiquen entonces en sus cuadernos, papel milimétrico, en casa, x contra y con estos valores. Vamos a ver que la función y igual a 2x a la 1 medio más 1 es no lineal. ¿Qué forma tiene? Grafiquen, por favor. Incluso si puede, váyanse hasta x igual a 10. Porque aquí lo que está sucediendo está interesante. Empieza en 1, se aumenta 2 veces más, llega a 3, luego aumenta menos, sigue aumentando pero menos y luego aumenta más. ¿Sí? Fíjense, pasa de 1, aumenta a 2, luego aumenta muy poquito, luego aumenta menos, va aumentando menos, como que se va, aumenta y luego como que sigue creciendo pero menos el valor de y. Parecería una curva que se va transformando en línea horizontal, al menos lo que parece. Escribamos ahora sí otra función donde la potencia sea un número no entero, o a lo mejor sí entero pero negativo, no, sí, otro número entero pero otro número no entero pero ahora negativo. Vamos a ver, y es igual, que y sea igual a vamos a poner menos 3x a la 2 tercios menos 2. ¿Qué sucede? X, vamos a hacer lo mismo, es 2 tercios, está raro ese número racional que puse aquí, se ve feo porque no gusta muy juntas las líneas. A las 2 diagonal tercios. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 tercios? Punto 66, ¿no? ¿Sí? Punto 66. Vamos a usarlo así como punto 66. Vamos a poner aquí x a la 2 tercios, siguiendo la misma forma que hicimos aquí. Luego vamos a obtener y, y luego vamos a obtener delta y. Para ver cuál es la forma de la función. Ok, desde 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5, en casa háganlo hasta lo que sigue, hasta 10 por lo menos. Vamos a ver entonces. Tengamos nuestras calculadoras y sería 0 a la 2 tercios, sería 0 x a la y, punto 66 y me da 0. Por 2 sería 0. ¿Sí? Para que luego hagamos la operación. Aquí es 0. La operación completa para obtener el valor de y. La que sigue es 1. Sería 1 a la 2 tercios, 1 x a la y,
punto 66 es igual a 1 por 3 negativo sería menos 3, menos 2, menos 3 menos 2 sería menos 5, ¿no? Menos 5. Vamos a ver la que sigue. 2. Tendríamos 2 x a la y punto 66 da 1.58, me dio a mí, ¿sí? 1.58 por 3 negativo por 3 da 4.74 negativo, será menos 4.74, menos 2 sería menos 6.74, menos 6.7, menos 6.7. Vamos a ver la que sigue. 3 sería 3 elevado a punto 66 me da 2.06, ¿sí? ¿O me equivoqué? Sí, 2.06 por 3 da negativo 6.19, digamos 6.2, menos 6.2 menos 2 sería menos 8.2, menos 8.2. 4. Tenemos 4x a la y punto 66 da 2.49,6, casi 2.50, podríamos decir 2.5 por 3 negativo da menos 7.49, menos 7.49 menos 2 sería menos 9.49, menos 9.5 vamos a poner redondeado. Último punto para nuestra graficación de este momento sería 5x a la y punto 66 igual 2.89 me dio. ¿A ustedes? Antes de meter yo la pata, mejor la metemos juntos. ¿Sí? Ok. ¿Sí metemos la pata juntos? No. Parece que estamos en lo correcto todos. 2.89 por 5 negativo, no, que por 3. Por 3 negativo me da 8.67, 8.68, redondeando a 2. 8.68 menos 2, 8.68 negativo, menos 2 sería menos 10.68, vamos a ponerlo menos 10.7, menos 10.7. Ah, no, ya tenemos todo, ¿no? ¿Sí es el valor completo? Sí, hicimos la operación completa. Ahora me pasó al revés, me equivoqué bien. Resolvimos todo. Pues aquí era Y. ¿Cuál es delta Y? Delta Y aquí sería 5, aquí sería 1.7, aquí es 8.2 menos 6.7, 8.2 menos 6.7 es 1.5, la diferencia, bueno, la diferencia. 9.5 menos 8.2 es 1.3 y aquí la diferencia es 1.2.
las diferencias no son iguales, por lo tanto no es una función lineal, aunque la disminución va siendo paulatinamente proporcional. Bueno, concluyendo el día de hoy, lo que estamos viendo ahora son algo que se extiende más allá de las funciones polinómicas, que son no rectas o no lineales, cuando la potencia es un número entero. Ay, me está picando la garganta. Y no traje agua, pero traigo mi café, que no me ha acabado. Entonces darme una lubricada de garganta. Además de que todavía está calientito. Nunca tomen líquidos fríos o alimentos fríos después de que hayan estado hablando, cantando. Así sea en el concierto, donde están como locos gritando y tomándose la bebida. No se la tomen fría, le va a cerrar la garganta. No porque se enfermen de alguna enfermedad, entonces por el choque térmico se estira la garganta. Entonces, cuando la potencia es un número distinto de un número entero, seguimos ante funciones no lineales, como las funciones polinómicas. De hecho, podemos decir que también sean funciones polinómicas, tienen dos términos. ¿Sí? E incluso podríamos tener una función de este tipo todavía mucho más loca. Vamos a poner otra que fuera y igual a 3x al cuadrado, imagínense, más 2x a la 3 cuartos menos 4x a la potencia 1 más digamos más 1. Aquí tendríamos una función polinómica porque está formada por varios términos. Pero tenemos potencias de números enteros, lo que nos va a dar entonces un comportamiento o una gráfica diferente. El fenómeno es no lineal, no aumenta constantemente o no disminuye constantemente, sino que están cambiando los valores de lo que estamos midiendo o que queremos conocer de una forma sui generis, característica, que lo distingue de otros fenómenos. A esto, aunque le podríamos llamar una función polinómica porque está definido el valor de y por varios términos proporcionales, al tener potencias, aquí recordemos que tenemos de hecho una potencia de 1 y aquí tenemos una x a la potencia 0. El hecho de tener esta potencia así de diferente, un número entero, nos hace que ya tengamos que darle un nombre distinto. Entonces estamos entre las funciones de potencia, donde la potencia es cualquier número. Aunque esta fuera una función que pareciera una parábola por la potencia 2, una cuadrática, una polinómica cuadrática, pues ya no le llamamos exactamente polinómica cuadrática y no de orden 2, sino una función de potencia, porque esto nos está transformando todo el comportamiento. No sé si existe algún fenómeno de la naturaleza que tenga esta forma, pero sí a lo mejor en alguna película de ciencia ficción. O sea, una fantasía. A lo mejor esto no hay nada en el universo que se comporte de esta manera, pero nos permite ver que no todo es no siempre el león es como lo pinta. A veces el fenómeno se pinta en funciones de formas, llamemos raras. Vamos a seguir viendo más adelante otras funciones, es decir, relaciones entre cantidades que una influye o define el comportamiento de la otra,
que pudieran involucrar la presentación o operación simultánea de diferentes tipos de las funciones convencionales que hemos visto anteriormente. Por hoy, tengo